Hola, soy Luis y en este momento me encuentro en el bosque de Chapultepec, pero este no será un video sobre el bosque, sino sobre el castillo de Chapultepec. Entonces quédense a ver el video, les va a gustar. Y antes de continuar, ya llegamos a 80 suscriptores. Muchas gracias, vamos por esos 90. La verdad me estoy emocionando, me están ayudando bastante con sus likes, sus comentarios, sus suscripciones. Y muchas gracias. Vamos con el video. Adiós. El Museo Nacional de Historia es el recinto que guarda la memoria de la historia de México, desde la conquista de Tenochtitlán hasta la Revolución Mexicana. Sus salas muestran una diversidad de objetos representativos de 4 siglos de la historia de México. El museo se ubica en el Castillo de Chapultepec, cuya construcción inició en 1785 durante el gobierno del virrey de la Nueva España, Bernardo de Gálvez. Aunque se creó para casa de descanso, a través del tiempo se fue adecuando a diferentes usos. Fue colegio militar, residencia imperial con Maximiliano y Carlota, residencia presidencial y desde 1939 sede del Museo Nacional de Historia. El museo cuenta con 12 salas de exposición permanente que representan la trayectoria histórica del país, desde la conquista hasta la Revolución Mexicana, y 22 salas en el área conocida como Alcázar, en las que se recrean las habitaciones de Maximiliano y Carlota y del presidente Porfirio Díaz, además de una sala que recuerda el asalto al castillo de Chapultepec. Este museo no se enfoca a un solo tema. Creo que tiene poquito de todo, ¿saben? Es como si quisieras un resumen de la historia de México, aquí lo puedes encontrar. Tiene todas las etapas y está bien explicado. Personalmente, el museo sí es interesante, sí me gusta, pero para mí lo interesante es el lugar como objeto arquitectónico. Quiero decir, los murales, en otros lugares hay más murales. Los cráneos se encuentran en el museo de Tenochtitlán, el Templo Mayor. Por eso creo que por supuesto es importante visitarlo. Sí me gusta. Puedes encontrar diferentes tipos de objetos de hace cientos de años. Pero el lugar como objeto arquitectónico, el castillo en sí, creo que es lo que vale la pena visitar. Aunque personalmente a mí me gustan mucho las maquetas. Y cuando vi esta escala de este barco, me gustó demasiado. Creo que se ve muy bonito. Creo que mide como unos 3 metros y medio. Si alguno de ustedes llegó a ver la película Titanic, creo que pueden entender cuando digo que estas imágenes, estos objetos, me recuerdan mucho a esa época. Creo que cuando las personas usaban uniformes elegantes, cuando usaban ese tipo de cámaras fotográficas. Y este cuadro de nuestro excelentísimo Porfirio Díaz me gusta muchísimo. Sí, sé que en la historia él es el villano, sé que en la historia muchos piensan que él es el malo en la historia de México, pero personalmente creo que él fue un hombre muy admirable y que hizo demasiadas cosas buenas por el bienestar de México. El recorrido del castillo es muy bonito. Se pueden encontrar varias cosas relacionadas con la historia de México y sí, es muy interesante. Pero creo que la parte más bonita también la podemos encontrar afuera. Los jardines de Chapultepec son muy bonitos. Recordemos que el castillo fue diseñado o fue planeado como una casa de descanso para la realeza. Entonces tiene las mejores vistas y
es lo que más me llama la atención cuando estoy ahí. El video ya casi termina y quiero agradecerles por seguir apoyándome, por seguir comentando, por seguir dándole like a mis videos. La verdad yo hago estos videos con mucho cariño y nada, muchas gracias. Nos vemos pronto.